Seguimos con nuestro manual de matemáticas. Hoy nos encontramos en la página 105. Aquí vamos a resolver ecuaciones exponenciales, estos primeros 6 ejercicios, y el otro bloque consiste en resolución de ecuaciones logarítmicas. Lo que vamos a hacer, como hicimos en los videos anteriores, vamos a auxiliarnos de una hoja para resolverlo. Por razones de espacio no lo podemos trabajar directamente en el manual. Entonces comenzamos con el ejercicio número 1. Es la ecuación 2 a la 2x igual a 8. Bien, estos ejercicios de ecuaciones exponenciales, ustedes saben que son ecuaciones exponenciales porque la variable x, en este caso, está en el exponente de una potencia. Por eso se llaman ecuaciones exponenciales. Entonces, para nosotros resolver ecuaciones exponenciales, lo que tenemos que hacer en primer lugar es tratar de que en la ecuación, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, podamos tener potencias que tengan la misma base. Por ejemplo, aquí tenemos 2 a la 2x. 2 aquí es la base. Entonces, hay que tratar de que la expresión que esté al otro lado también la podamos reescribir, podamos escribirla como una potencia de base 2, porque así entonces damos el primer paso. Entonces, el 8 yo puedo escribirlo como una potencia de base 2, porque el número 8, si yo tengo 8, yo lo puedo escribir como 2 a la 3. 2 a la 3 es igual a 8. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Entonces yo puedo escribir 8 como 2 a la 3. Y eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, el lado izquierdo lo voy a escribir igual. 2 a la 2x. Pero el lado derecho, en vez de 8, yo voy a escribir 2 a la 3. Y aquí ya yo tengo una igualdad de potencias de igual base. Entonces, cuando ya tenemos la base de ambas potencias iguales, lo que procedemos ahora es igualar los exponentes. Igualamos 2x igual a 3, que es el exponente de la otra potencia. Y lo que resolvemos ahora es una ecuación lineal. Y aquí despejamos a x. Ya nosotros sabemos hacer eso de manera fácil. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces aquí x es igual a 3 medios. Entonces ya nosotros resolvimos esta primera ecuación. De tal manera que aquí, en esta primera ecuación, x es igual a 3 medios. Bien, así se resuelven estos ejercicios. El siguiente ejercicio, el número 2, tenemos aquí 5 elevado a la 4x menos 7 igual a 125. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo que hicimos con el ejercicio 1. Vamos a convertir esta ecuación de tal manera que en ambos lados tengamos potencia de igual base. Como aquí tengo una potencia de base 5, yo voy a convertir este 125 en una potencia de base 5. Y se puede hacer. Yo puedo escribir 125 y lo puedo escribir como 5 elevado a la 3. 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. Entonces, este lado lo escribo igual. 5 a la 4x menos 7. Y 125 lo voy a escribir como 5 a la 3. Y aquí tenemos ya una igualación o una igualdad de potencia de igual base. Entonces ahora lo que procede es igualar los exponentes. 4x menos 7 igual a 3. Ahí igualamos los exponentes y obtenemos una ecuación de primer grado. De tal manera que aquí ya lo que tenemos que hacer es despejar x y obtenemos el valor de x. Entonces 4x será igual a 3. Este 7 que está rezando pasa sumando. Entonces 4x es igual a 10. Este 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces tenemos x igual a 10 sobre 4. Mitad de 10, 5. Mitad de 4, 2. Entonces x es igual a 5 medios. Entonces es el valor de x en esta ecuación. Por lo tanto, el ejercicio número 2, el valor de x es igual a 5 medios. Bien, perfecto. Vamos al ejercicio número 3. Aquí es 3 elevado a la 2x más 1. Y esto igual a 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con los anteriores. Tenemos que convertir esta ecuación de tal manera que en ambos lados tengamos potencias de igual base. Usted dirá, bueno, ¿cómo yo hago que 1 convertirlo en una potencia de base 3?
porque aquí la base es 3, entonces tengo que convertir 1 en una potencia de base 3. Entonces se puede hacer. Toda potencia, dijimos, toda potencia elevada a la 0, es decir, si yo tengo un número A cualquiera y lo elevo a la 0, habíamos dicho que una potencia elevada a la 0 es igual a 1. Entonces yo puedo poner que A sea 3, es decir, 1, 1, yo lo puedo escribir como 3 a la 0. Y ahí yo tengo una potencia de base 3. Entonces eso es lo que voy a hacer. Aquí el lado izquierdo le escribo igual, 2x más 1, 3 a la 2x más 1. Y en vez de escribir 1 voy a escribir 3 a la 0. Y aquí ya yo tengo una igualdad de potencia de igual base. Entonces ahora lo que hacemos, igualamos los exponentes. 2x más 1 igual a 0. Ahora despejamos x. Este 1 que está sumando pasa restando. 2x igual a menos 1. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces x es igual a menos 1 medio. Entonces el valor de x en este ejercicio. De tal manera que x aquí es igual a menos 1 medio. Bien, perfecto. Vamos a los ejercicios del número 4. Entonces el ejercicio número 4 dice que 4 a la x es igual a 80. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Fíjense. Cuando no se pueda, aquí yo no puedo convertir 80 en una potencia de base 4. No se va a poder. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Bueno, aquí lo que se hace es que si no se puede convertir ambas expresiones como potencia de la misma base, entonces aplicamos logaritmo a ambos lados. Entonces aquí voy a aplicar logaritmo neperiano de 4 a la x. Puede ser también logaritmo de base 10, no importa. Y también aplicamos logaritmo al lado derecho. Bien. Entonces, ustedes saben de acuerdo a las propiedades de los logaritmos, que el logaritmo de una potencia es igual al exponente x por el logaritmo de la base. Y eso va a ser igual al logaritmo de 80. Bien, esto nos va a permitir que la variable x baje de exponente y se convierta en un término o en un factor. Y aquí podemos fácilmente despejar a la variable x. Entonces, ¿a qué va a ser igual x? X va a ser igual, este logaritmo neperiano, logaritmo natural de 4, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, x va a ser igual al logaritmo natural de 80 sobre este logaritmo neperiano de 4, que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces será logaritmo natural de 80 sobre logaritmo natural de 4. Bien, entonces aquí vamos a usar la calculadora. Entonces tenemos logaritmo natural de 80 entre logaritmo natural de 4. Eso nos va a dar 3 puntos. Vamos a ver cuántos decimales podemos colocar. Bien, vamos a llevarlo hasta acá. Aquí nos dice en el ejercicio que si en dado caso es decimal, que redondeemos a 4 cifras decimales. Aquí yo coloqué 5. Bueno, entonces para colocarlo aquí, ya encontramos el valor de x. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar solamente 4 cifras decimales. Entonces sería 3x, x es igual a 3 puntos. Entonces ese 6 lo vamos a quitar. Entonces sería 3.1610. Si lo redondeamos a 4 cifras decimales. Bien, seguimos ahora con el ejercicio número 5. Tenemos entonces que 5 elevado a la x más 2 igual a 4 elevado a la 1 menos x. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Fíjese que no podemos igualar esta ecuación colocando potencia de igual base, porque aquí la base es 5, aquí la base es 4, entonces no podemos, no hay forma de igualar las bases. Entonces lo que vamos a hacer es, como hicimos en el ejercicio número 4, vamos a aplicar logaritmo en ambos lados. Entonces vamos a tener esto, logaritmo natural de 5 elevado a la x más 2. Y aplicamos también logaritmo natural a este lado, 4 a la 1 menos x. Bien, aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Entonces, como tenemos el logaritmo de una potencia, de acuerdo a las propiedades, esto va a ser igual al exponente, es decir, x más 2, por el logaritmo de la base, logaritmo de 5, igual, y aquí también tenemos el logaritmo de una potencia, que va a ser igual al exponente 1 menos x, por el logaritmo de la base,
que es logaritmo de 4. Bien, entonces ahora vamos a multiplicar, es decir, logaritmo de 5 se va a multiplicar por x y después logaritmo de 5 por 2. Entonces logaritmo de 5 por x, eso nos va a dar x logaritmo de 5 más, ahora multiplicamos 2 por logaritmo de 5, que sería 2 logaritmo de 5. Bien, y esto va a ser igual, aquí también logaritmo de 4 lo vamos a multiplicar por 1 y luego multiplicamos por menos x. Entonces 1 por logaritmo de 4 es igual a logaritmo de 4, el 1 aquí adelante no se escribe, menos x por logaritmo de 4 es igual a x logaritmo de 4. Bien, ok, ahora lo que vamos a hacer es reorganizar la ecuación. Los logaritmos que tengan la variable x, como estos dos, lo colocamos a la izquierda y los demás que no tienen x lo movemos a la derecha. Entonces, este se queda aquí, x logaritmo de 5. Entonces, este menos x logaritmo de 4 lo voy a pasar a la izquierda, como está negativo, pasa a positivo, x logaritmo de 4. Entonces, los que no tienen x lo muevo a la derecha. Tenemos logaritmo de 4 y 2 logaritmo de 5, como está sumando, pasa restando. Bien, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es factorizar el lado izquierdo. Fíjense que aquí yo tengo factor común x. Entonces factorizo x factor común. Sería x por logaritmo de 5 más logaritmo de 4. Bien, aquí apliqué factorización. Esto se queda igual. Logaritmo de 4 menos 2 logaritmo de 5. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, este factor que tengo aquí en el paréntesis, como está multiplicando por x, lo voy a pasar para este lado dividiendo. Entonces me va a quedar x igual, esto que está aquí, logaritmo de 4, menos 2 logaritmo de 5, y lo vamos a dividir por este factor que está en paréntesis, si está multiplicando, pasa dividiendo. Logaritmo de 5 más logaritmo de 4. Bien, ahora aquí vamos a utilizar la calculadora para resolver y ver cuánto nos da x. Entonces aquí vamos a tener logaritmo natural, vamos a hacerlo todo junto, logaritmo natural de 4 menos 2 logaritmo natural de 5, cierro paréntesis y lo voy a dividir, abro paréntesis de nuevo, logaritmo natural de 5 más logaritmo natural de 4 y cierro paréntesis. Entonces aquí nos dice que esto nos da menos 0.6117. Vamos a redondearlo hasta la cuarta cifra decimal. Entonces este es el valor de x en este ejercicio. Bien, entonces en el ejercicio 5 x es igual a menos 0.6117. Bien, ok, entonces vamos a resolver el ejercicio 6. Tenemos e a la x más e a la menos x igual a 5. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a reescribir esto, e a la x más e a la menos x, yo lo puedo escribir como e a la x y esto elevado a la menos 1, aplicando una propiedad de las potencias, ¿de acuerdo? Es decir, que esta expresión yo la puedo escribir como una potencia elevada a una potencia, donde se multiplican los exponentes. Esto que está aquí es lo mismo que tengo que allá arriba, ¿de acuerdo? Y eso es igual a 5. Bien, entonces, fíjese que vamos a hacer aquí. En este tipo de ejercicios de ecuaciones exponenciales, aquí se utiliza lo que se llama un cambio de variable. Es decir, fíjese que aquí yo tengo e a la x, ¿se ve? Por aquí también tengo e a la x. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a decir que e a la x la voy a cambiar por la variable u. Voy a decir que a la x es u. Entonces aquí tengo u más u a la menos 1 y eso es igual a 5. Bien, es decir, cambié e a la x por u y volví a escribir la ecuación que tengo aquí con el cambio de variable. Bien, entonces aquí
fíjese que tengo u a la menos 1. Hay una propiedad de las potencias también que dice, aquí tengo u más, y u a la menos 1, yo lo puedo escribir como 1 sobre u. Eso lo vimos también en videos anteriores, cuando hablábamos de las potencias. Aquí aplicamos una propiedad de las potencias, y eso es igual a 5. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es esta pequeña suma. Esto es una suma de fracciones. También lo hicimos en videos anteriores. Recuerden que este u tiene un 1 invisible acá. Entonces digo u por u es igual a u cuadrado más 1 por 1, 1, dividido, y 1 por u es igual a u. Bien, eso ya ustedes lo conocen bien, que son sumas de fracciones. Eso es igual a 5. Entonces, ese u que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Y voy a tener u cuadrado más 1 igual a ese u está multiplicando para acá, entonces será igual a 5u. Bien, ahora ese 5u que está del lado derecho lo va a pasar del lado izquierdo, como está positivo pasa a negativo, y tengo que u cuadrado menos 5u más 1, reorganizar la ecuación de una vez, y eso es igual a 0. Bien, ok, entonces ¿por qué hicimos todo esto que hemos hecho hasta ahora? Porque aquí fíjese que nosotros obtuvimos una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado con la variable u. Y eso es lo que queríamos. Entonces aquí vamos a utilizar, recuerden que las ecuaciones de segundo grado se pueden resolver o por factorización o utilizando la ecuación general de segundo grado, para ecuaciones de segundo grado. Como esta ecuación no se puede factorizar, entonces vamos a tener que aplicar la ecuación general. Entonces la ecuación general dice, como es u, entonces u será igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, y eso dividido entre 2a. Bien, entonces, ¿quién es a? A es 1. Vamos a escribirlo aquí. A es 1. B sería el coeficiente del segundo término, es decir, menos 5. Y C aquí es 1. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sustituir ahora las variables por los valores que tenemos aquí. Entonces u es igual a menos b, sería menos 5, más menos raíz cuadrada de b cuadrado sería menos 5 al cuadrado, menos 4ac, a 4 por 1 por 1. 4 por 1 por 1 es 4, lo voy a hacer de una vez. Y eso dividido entre 2a. A es 1, entonces será 2 por 1, 2. Bien. Ok, entonces vamos a desarrollar todo esto. Menos por menos es más, entonces aquí tengo 5. Más menos, raíz cuadrada. Menos 5 al cuadrado de 25. Menos 4. Y eso dividido entre 2. Entonces u es igual a 5 más menos raíz cuadrada, 25 menos 4 es 21, y eso dividido entre 2. Bien, ok, entonces como ustedes saben que esto es una ecuación de segundo grado, u, vamos a tener dos valores de u. Vamos a tener un u sub 1, que va a ser igual a 5 más raíz de 21 sobre 2. Eso es un valor de u. Y vamos a tener otro valor de u, que sería un u sub 2, que va a ser 5 menos raíz de 21 sobre 2. Bien, pero recuerden una cosa, ¿quién es u? Recuerden que u es e a la x. Entonces aquí yo lo que voy a tener es e a la x, es 1 de x, va a ser igual a esto, a 5 más raíz de 21 sobre 2. Bien, entonces esto va a ser igual, vamos a ver cuánto nos da esto, 5 más 21, no, perdón, 5 más raíz de 21, y eso dividido entre 2, eso nos da 4.5
7913. Si redondeamos ahí. Bien, ese es un valor de e a la x. E a la x es 1 de x, vale eso. U sub 2 sería, recuerden que u es e a la x. Esto sería un e sub 2, un segundo valor de e a la x, que es igual a 5 menos raíz de 21 sobre 2. Entonces, el segundo valor de e a la x sería 5 menos raíz de 21. Y eso dividido entre 2, eso nos da 0.2087. Bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Lo que estamos teniendo es lo siguiente. Que e sub 1 de x es igual a 4.7913 por un lado. Y tenemos otro valor de e a la x, que sería un e sub 2 elevado a la x, que nos dice que es igual a 0.2087. Entonces ahora tenemos que buscar los dos valores de x. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí aplicamos logaritmo a ambos lados. Entonces tenemos logaritmo neperiano o natural de e sub 1 a la x igual a 4.7913. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Mire, el logaritmo de e a la x, es decir, el logaritmo del logaritmo natural, eso nos va a dar x. Bien, eso lo pudiéramos demostrar en otro video, pero cuando tenemos el logaritmo natural de e a la x es el logaritmo natural, entonces lo que nos da esto es x. Bien, entonces de este lado tenemos x igual, aquí tenemos que aplicar logaritmo también, logaritmo natural de 4.7913, porque apliqué el logaritmo aquí, tengo que aplicar logaritmo allá. Entonces, el logaritmo natural de 4.7913, eso nos da 1.5668. Entonces, ese es un valor de x, es un x1. Bien, entonces lo mismo vamos a hacer aquí para conseguir el segundo valor de x. Aplicamos logaritmo natural de e sub 2 a la x. Aplicamos también logaritmo natural del otro lado. Entonces de logaritmo natural de 0.2087. Entonces logaritmo natural de x, eso nos va a dar x. Y aquí calculamos logaritmo natural de 0.2087. Y eso nos va a dar menos 1.5669. Y aquí tenemos el segundo valor de x sub 2. Y aquí entonces ya resolvemos esta ecuación. Entonces aquí vamos a tener dos valores de x. Un x sub 1, que es igual a 1.5668. Y tenemos un x sub 2, que es igual a menos 1.5669. Bien, entonces aquí ya terminamos este primer bloque de ejercicio. Vamos entonces a resolver el segundo bloque. Vamos a ir. Entonces aquí lo que tenemos ya son ecuaciones logarítmicas. Bien, entonces vamos a resolver el número 7. Aquí tenemos logaritmo de base 2 de x igual a 3. Bien, ¿cómo se resuelven las ecuaciones logarítmicas? Bien, una forma de resolver ecuaciones logarítmicas es convertir ese logaritmo en una potencia. Recuerden que esta expresión la podemos escribir como una potenciación. ¿Cómo se escribe como potenciación? Bueno, escribimos 2. 2 sería la base, elevado a la 3. Y eso es igual a x. Esa es la forma de yo escribir ese logaritmo en forma de una potenciación. Bien, entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer ahora es buscar el valor de x. Y aquí se consigue ya fácil. Nada más tengo que resolver eso. 2 a la 3 es igual a 8. De tal manera que x es igual a 8. Y entonces ya resolví esta ecuación. Entonces, aquí en el ejercicio número 7, x es igual a 8. Bien, si usted quiere comprobarlo, entonces usted puede sustituir aquí, pone 8. Entonces el logaritmo de base 2 de 8 será igual a 3.
Es decir, usted escribiría esto, ¿verdad? Logaritmo de base 2 de 8 es igual a 3. Si usted convierte eso en potencia, entonces tendría que 2 a la 3 es igual a 8. Y eso es verdad. Es una forma de comprobarlo. Bien. Ok, vamos al ejercicio número 8. Tenemos logaritmo de x igual a menos 2. Entonces, lo mismo que hicimos en el anterior, convertimos este logaritmo en una potenciación. Recuerde que esto es un logaritmo de base 10. Aquí hay un 10. Bien, lo que pasa es que cuando son logaritmos de base 10, la base 10 no se escribe. Entonces, ¿cómo se escribe en forma de potencia? 10 elevado a la menos 2 es igual a x. Entonces, lo que tenemos que resolver, lo que tenemos aquí. X, 10 a la menos 2 es igual a 1 sobre 10 a la 2. Y eso es 1 elevado a la 10 a la 2 es 10 por 10, que es igual a 100. De tal manera que x es igual a 1 sobre 100. 1 sobre 100 sería igual a 0.01. Y ese es el valor de x en este ejercicio. Entonces aquí x es igual a 0.01. Bien. Ok, vamos al ejercicio 9. Logaritmo de x más logaritmo de x más 9 igual a 1. Bien, entonces aquí fíjese que tenemos una suma de logaritmos. Eso significa que podemos convertir la suma en producto. Entonces tenemos aquí logaritmo de x por x más 9 igual a 1. ¿Sí? Entonces podemos hacer la multiplicación. Logaritmo x por x cuadrado, y x más por 9 es igual a 9x, y eso es igual a 1. Bien, entonces vamos a convertir esto en una potencia. Recuerden que esto es base 10. Entonces eso va a ser igual, lo puedo escribir como 10 elevado a la 1 es igual a x cuadrado más 9x. 10 a la 1 es 10, ¿verdad? Entonces si ese 10 lo muevo para el otro lado, voy a tener lo siguiente: x cuadrado más 9x menos 10 igual a 0. Bien, eso es lo que yo voy a tener del otro lado. O si yo reescribo esa ecuación moviendo el 10 para el lado donde están las otras variables, entonces me queda esa ecuación. Una ecuación de segundo grado, que en este caso podemos conseguir la solución factorizándolo, porque esto es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces aquí abrimos dos paréntesis. Entonces la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y aquí tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den el tercer término, y que la suma sea igual al término del medio. Bien, entonces ¿cuál sería esos dos números? Aquí sería, vamos a ver, sería más 10 y menos 1. Bien, porque 10 por menos 1 es menos 10, y 10 menos 1 es 9. Ok, entonces vamos a tener esto: x más 10 igual a 0 por un lado, y x menos 1 igual a 0. Despejamos x, entonces aquí x es igual a menos 10. Ese es un primer valor de x. Y aquí x es igual a 1. Y este es el otro valor de x. Bien, pero aquí tenemos que tomar en cuenta algo. Miren, no es simplemente buscar el valor de x. Para nosotros saber si esos valores de x pueden satisfacer la ecuación, tenemos que conseguir que el valor que esté aquí, es decir, esa operación que esté aquí, tiene que darnos un argumento positivo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que no cualquier valor de x puede colocarse en el argumento. Recuerden que el argumento, cuando yo digo argumento, me estoy refiriendo, por ejemplo, si tengo logaritmo de base a de b igual a c, ese b que está aquí, tiene que ser un b
mayor que 0. Obligatoriamente tiene que ser mayor que 0. Bien, porque si yo tengo a elevado a la c, elevado a la c, y a y c son mayores que 0, entonces b tiene que ser obligatoriamente un número positivo. Bien, por tal razón, ese valor tiene que ser positivo si estos dos son positivos. Entonces, yo tengo que verificar si yo sustituyendo x en esta ecuación aquí me da positivo, y si yo sustituyo x igual a 1 en este valor o en esa expresión me da un valor de positivo. Pero en ambos casos se va a cumplir, porque si yo pongo x igual a menos 10, voy a tener menos 10 al cuadrado más 9 por menos 10. Eso me va a dar 100. Eso me va a dar 100. Y este número es un número menor que 100. Entonces 100 más un número menor o menos un número menor me va a dar positivo. De tal manera que ese valor de x es válido. Y también para x igual a 1, aquí si yo sustituyo x por 1, 1 al cuadrado es 1, más 9 por 1, 9, tendría 10. De tal manera que también va a tener un valor positivo. Y aquí entonces ambos números pueden satisfacer esa ecuación. Hay que hacer ese análisis porque no siempre va a suceder eso. Van a haber, por ejemplo, valores de x que cuando yo sustituyo en el logaritmo me va a dar un valor negativo, y cuando da negativo hay que descartarlo. No se puede considerar como una solución de una ecuación logarítmica. Bien, ok. Si no me entendieron bien, pueden darle review al video para entonces ustedes puedan asimilarlo mejor, o nos escriben en los comentarios cualquier duda. Ok, vamos entonces ahora. Ok, entonces la solución sería x igual a menos 10 y x igual a 1. Bien, aquí vamos a tener dos valores de x. Ok, vamos con el ejercicio 10. Entonces tenemos logaritmo de base 2 de x más 20 menos logaritmo de base 2 de x más 2, y eso es igual a logaritmo de base 2 de x. Ok, entonces aquí tenemos una diferencia de logaritmos. Eso significa que podemos convertir la diferencia en el logaritmo del cociente de base 2 de x más 20 sobre x más 2 igual al logaritmo de base 2 de x. Bien, eso es lo que vamos a tener ahí. Entonces, como tenemos logaritmo de base 2 afectando a ambos lados, se cancelan esos logaritmos y nos quedan que x más 20 sobre x más 2 va a ser igual a x. Bien, entonces este x más 2 que está dividiendo pasó a multiplicando. Entonces tenemos x más 20 igual a x por x más 2. Entonces x más 20 es igual x por x, x cuadrado. X por 2 es igual a 2x. Bien, entonces las x las vamos a mover para la izquierda. Los números que no tienen x para la derecha. Entonces tenemos x menos x cuadrado menos 2x igual a menos 20. Bien, entonces vamos a tener menos x cuadrado. X menos 2x es igual a menos x igual a menos 20. Si multiplicamos por menos 1, todo eso nos va a dar x cuadrado más x. Este 20 será positivo. Si lo muevo para la izquierda será negativo. Y eso va a ser igual a 0. Bien, eso es lo que nos va a quedar. Si multiplicamos por menos 1 y movemos el término independiente o el que no tiene x, lo movemos para la izquierda. Ok, entonces nos queda una ecuación de segundo grado que podemos resolverla por factorización. Entonces aquí vamos a tener raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y buscamos dos números que multiplicados nos dé menos 20 y que su suma nos dé 1. Eso sería más 5 y menos 4. Bien, entonces tendremos por un lado x más 5 igual a 0. Vamos a tener por otro lado x menos 4 igual a 0. Si despejamos x igual a menos 5.
Y si despejamos x, aquí x igual a 4. Bien, entonces, aquí tenemos que hacer el análisis que decía ahorita. Vamos a ver si esos valores de x satisfacen esa ecuación que tenemos aquí arriba. Recuerden que aquí este argumento, este número, cuando yo sustituya x por el valor de x, tiene que darme positivo. Si no da positivo, se descarta ese valor de x. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, miren, si yo sustituyo x por menos 5, entonces voy a tener aquí menos 5 más 15. Eso me va a dar, perdón, menos 5 más 20 me va a dar 15. Eso me va a dar 15 aquí. Y aquí me va a quedar menos 5 más 2 me va a dar menos 3. Y 15 sobre menos 3 me va a dar negativo. ¿Ustedes ven? Es decir, que 15 menos 3 me va a dar, eso me va a dar ahí menos 5. Entonces va a decir logaritmo de base 2 de menos 5. Entonces eso no es posible. Es decir, no puede existir un argumento en los logaritmos que sea negativo. Siempre que la base sea positiva y el término que tengamos del otro lado sea positivo, entonces no se puede considerar. Es decir, el valor del argumento tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, este valor de x tenemos que descartarlo. No podemos considerarlo como solución de esta ecuación. Ahora vamos a ver con x igual a 4. Si sustituimos x por 4 aquí, entonces tendríamos 4 más 20, sería 24. Tendríamos 24 aquí. Y aquí tendríamos 4 más 2 son 6. Y aquí tendríamos entonces 24 entre 6 es igual a 4. Y fíjese que el argumento no dio positivo. De tal manera que aquí sí, cuando x es igual a 4, el argumento me da un valor positivo. De tal manera que x aquí igual a 4 es solución. Bien, entonces fíjese que aquí tuvimos que descartar uno y tomar otro. Entonces aquí la solución es x igual a 4. Bien, ok, seguimos con el ejercicio 11. Vamos a hacerlo aquí mismo. Logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x menos 4 igual a logaritmo natural de 3. Bien, entonces aquí tenemos una diferencia de logaritmos. Eso se convierte en el logaritmo del cociente de x sobre x menos 4 igual a logaritmo natural de 3. Se cancelan logaritmos y nos quedan x sobre x menos 4 igual a 3. Este x menos 4 lo pasamos multiplicando. Tenemos x igual a 3 por x menos 4. Entonces x es igual 3 por x, 3x, menos 4 por 3, 12. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es despejar x. Este 3x que está sumando pasa restando. Tenemos x menos 3x igual a menos 12. X menos 3x menos 2x igual a menos 12. Ese menos 2 pasa dividiendo. X igual a menos 12 sobre menos 2. Y x es igual a 6. Bien. Ese es el valor de x en esta ecuación. Vamos a ver si me da positivo. Si 6 lo sustituyo aquí, entonces tengo 6 logaritmo natural de 6 sobre 6 menos 4 igual a 2. Y 6 entre 2 es igual a 3. De tal manera que sí, el argumento es positivo. Y el logaritmo natural de 3 va a ser igual al logaritmo natural de 3, que también se cumple la igualdad. De tal manera que aquí x es igual a 6. Bien, finalmente, vamos a ver el último ejercicio. Tenemos logaritmo de base 3 de 3 más logaritmo de base 3 de x más 1 igual a logaritmo de base 3 de 2 más logaritmo de base 3 de x más 3. Ok, entonces aquí tenemos la suma de logaritmos. Eso se convierte en el producto de logaritmo de base 3 de 3 por x más 1 igual. Aquí también tenemos una suma de logaritmos que se convierte en el producto de logaritmo de base 3 de 2
por x más 3. Bien, entonces se cancela el logaritmo de base 3 con logaritmo de base 3. Multiplicamos aquí 3 por x, 3x. 3 por 1, 3. Igual 2 por x, 2x. 2 por 3, 6. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es despejar x, resolver esta ecuación. Entonces 3x, ese 2x pasa por la izquierda negativo, igual a 6, ese 3 pasa negativo, 3x menos 2x igual a x, igual a 6 menos 3, igual a 3. Bien, entonces vamos a ver, si yo sustituyo 3 aquí en x, esto tiene que ser positivo, pero también si sustituyo aquí tiene que darme la igualdad. Entonces voy a tener, si x es igual a 3, entonces tendrías 3 más 1, 4, 3 por 4, 12. Entonces me va a dar 12, el logaritmo de base 3 de 12. Si sustituyo 3 aquí, entonces tendría 3 más 3, 6, y 2 por 6, 12. Entonces fíjense que va a quedar logaritmo de base 3 de 12 igual al logaritmo de base 3 de 12. Se cumple la igualdad y el argumento también es positivo. De tal manera que en este ejercicio x es igual a 3. Bien. Ok, entonces ya con este ejercicio finalizamos el video de hoy. Espero que estén aprendiendo. Este tema del logaritmo es muy interesante, muy importante. Las reglas y las propiedades del logaritmo son obligatorias, necesarias para resolver ejercicios de este tipo. Bien, así que ya ustedes saben, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, escríbanos en los comentarios cualquier pregunta que tengan del tema y denle like al video si les ha sido de provecho y de utilidad. Bien, nos vemos en el próximo video.